Bueno, vamos con vídeo de hoy, domingo 28 de enero, desde un hotel con bastantes cuestiones que comentar. Y vamos a empezar hablando, por supuesto, por esa asamblea extraordinaria de Vox que tuvimos ayer en Madrid. Santiago Abascal reelegido 4 años más como líder de la formación, con todo el Comité Ejecutivo Nacional, con los diferentes miembros. Ayer, en este caso, como digo, elegidos, ¿no?, en esa asamblea extraordinaria y en ese acto público posterior, con muchísima gente, con un auditorio, por supuesto, lleno hasta la bandera, con ese apoyo internacional tanto de Javier Milei, presidente de Argentina, como Giorgia Meloni, líder del Consejo de Ministros en Italia. Y bueno, dejando Santiago Abascal, pues bastantes cosas hay que dejarlas muy claras, ¿no? En primer lugar, por supuesto, que el año 2024 va a ser el año de los patriotas, no solamente en toda Europa, y lo vamos a ver el próximo domingo 9 de junio, las elecciones al Parlamento Europeo, con el gran crecimiento que van a tener los partidos del grupo ECR, Identidad y Democracia, pero antes lo vamos a ver en Portugal, el 10 de marzo, con unas elecciones que van a ser históricas para Chega, para el partido de André Ventura. Lo vamos a ver en 3 elecciones regionales que hay en Alemania, Brandenburgo, Sajonia y Turingia. En las 3 va a ganar AfD, no es descartable que incluso en alguna lo haga con mayoría absoluta. Unas elecciones también parlamentarias que vamos a tener en Austria con una rotunda victoria, por supuesto, que va a tener el Partido de la Libertad, el FPO, como digo, esas elecciones al Parlamento Europeo, que también van a suponer, ¿no?, un crecimiento muy notable de los patriotas, de los soberanistas, de los identitarios y obviamente al otro lado del charco, Estados Unidos, con esa más que evidentísima victoria de Donald Trump, salvo que le roben las elecciones en las presidenciales del próximo martes 5 de noviembre. Así que, por supuesto, que el año 2024 va a ser el año de los patriotas. Cosas muy interesantes que dijo ayer Abascal en esa asamblea extraordinaria. En primer lugar, oye, vamos a solicitar un referéndum para la reforma del artículo 49 de la Constitución, que todos los españoles puedan elegir si realmente están de acuerdo con esa discriminación a los hombres discapacitados frente a las mujeres. Se necesitan 35 diputados para poder solicitarlo. Vox tiene 33, ha pedido el apoyo de otros 2 diputados, podrían ser del Partido Popular, podría ser el de Navarra Suma o el de Unión del Pueblo Navarra, la de Coalición Canaria, pero vamos a preguntar a los españoles, que los españoles realmente decidan, oye, ¿queremos esa reforma constitucional del artículo 49, ya que están modificando la Constitución? Vamos a ver que lo elijan los españoles en referéndum, ¿no? Que no nos preguntan nunca nada, no nos preguntan qué modelo migratorio queremos, que si queremos o no soberanía energética, un plan hidrológico nacional, no nos preguntan nada, que de hecho Vox llevaba esa cuestión en las pasadas elecciones generales. Oye, vamos a utilizar en este caso los referéndums consultivos para que el pueblo español pueda opinar sobre diferentes temas. Bueno, no nos preguntan nunca nada, pero hombre, qué mínimo que ante una reforma constitucional, obviamente el pueblo español pueda decidir. Esta reforma en el artículo 49 sin contar con los españoles, no, perdona, tendrán que contar con los españoles. Los españoles tendrán que decir si realmente quieren pues que se discrimina a los hombres discapacitados frente a las mujeres discapacitadas, que se abre de derechos de colectivos en vez de derechos individuales. Digo yo. Ahora bien, ¿algún diputado del Partido Popular o alguno del grupo mixto se va a unir a Vox en esta petición? Pues sinceramente no parece, porque ya sabemos a lo que están el resto de formaciones políticas, ¿no? Y luego un mensaje también muy bueno de Santiago Abascal, lo que solamente Vox defiende. Solamente Vox defiende ilegalizar a los partidos golpistas, mientras que el resto de formaciones políticas, principalmente Partido Popular y PSOE, se pelean por ver quién pacta más con todos los enemigos de España. Solamente Vox defiende promover la historia de España, mientras que los demás están a esa ridícula leyenda negra, que fue una creación de Inglaterra porque solamente tenían derrotas militares contra el Imperio Español. Solamente Vox promueve reducir el gasto político, público, superfluo, innecesario, chiringuitero. El resto de formaciones políticas defienden ampliarlo. Solamente Vox defiende la reemigración. El resto de formaciones políticas que entre cualquier persona sin ningún tipo de control. Solamente Vox realmente defiende la propiedad privada. Ya sabemos que los demás, hombre, dicen que el problema de los ocupas, pues que no es para tanto. Solamente Vox defiende realmente una libertad educativa y una libertad lingüística. Las demás formaciones políticas están a ese adoctrinamiento educativo o a leyes de persecución lingüística, para expulsar el español de las aulas. Solo Vox defiende realmente el mundo del campo ante esas imposiciones de la Agenda 2030 o ante esos ridículos tratados de la Unión Europea con Marruecos. Solamente Vox defiende una igualdad real entre hombres y mujeres. Los demás partidos políticos, lo de defender el artículo 14 de la Constitución, no es que les guste mucho. Solamente Vox defiende una Unión Europea sensata, es decir, naciones libres y soberanas. Las demás formaciones políticas ya sabemos a lo que están. Solamente Vox defiende una bajada real de impuestos. Los demás a expoliar
a la clase trabajadora con el IRPF, que claro, tenemos que alimentar a todos los ilegales, el hotel, la paguita, la subvención, el móvil, ¿no? Y la ropa de marca. Solamente Vox defiende realmente una soberanía energética y por supuesto que hay que apostar por la energía nuclear. El resto de formaciones políticas no defendemos eso y así pagamos unas facturas abusivas. Solamente Vox defiende un plan nacional del agua. El resto de formaciones políticas ya sabemos a lo que están, a derribar presas para tener la excusa del timo climático. Cualquier persona con dos dedos de frente y cualquier persona que tuviese sentido común votaría con las dos manos a Vox porque son principios básicos que tiene que tener cualquier país para poder desarrollarse. Por tanto, no solamente, y esto siempre lo cuento, tenemos el gran problema del muro manipulador de los medios de comunicación. Es cierto, tenemos un aparato propagandístico y mediático a favor del viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto que probablemente no lo haya en ningún otro país de Europa. Eso es completamente verídico. Y de ahí las dificultades que Vox tiene, por supuesto. Pero estamos, yo creo que en la era de las nuevas tecnologías, estamos en la era de las redes sociales, estamos en la era en la cual cualquier persona puede realmente informarse por sí mismo. Si no lo hace es porque no le da la gana. Y si después de leer todas estas propuestas y todas estas políticas decide votar a otros partidos políticos, lo siento, eres un imbécil, y hay que decirlo así. Y es el gran problema que tiene el pueblo español, que estamos rodeados de imbéciles, estamos rodeados de champiñones, estamos rodeados de analfabetos, estamos rodeados de ignorantes, punto. Y hay que decirlo así de claro. Y claro que hay 10 millones de imbéciles en España, pues por supuesto que sí. En España hay más imbéciles que gente inteligente, y no pasa nada por decirlo. No nos hace peor como país, pero a nivel político, por supuesto que hay más imbéciles que inteligentes, obviamente. Esos, vamos, más tontos que botellines, como muy bien dice Eduardo García Serrano, o más tontos que aceitunas, que también lo dice muchas veces. Es obvio, es decir, no pasa nada por reconocerlo. Claro que en España hay 10 millones de ignorantes, aparte, por supuesto, de los estómagos agradecidos, las paguitas, la subvención, el PER, la ayudita, el vivir del cuento, el chiringuito, eso por supuesto. Ahí también hay varios millones de votos para PP y PSOE. Pero aparte de eso, obviamente, es que simplemente hay que ver cuando Vito Quiles sale por ahí a la calle a preguntar en cualquier manifestación de izquierda. Es que solamente hay imbéciles en España. Pero bueno, también esto tiene muchas consecuencias, por supuesto, la educación que cada vez es de peor calidad, como digo, la propaganda de los medios de comunicación, pero sobre todo el tema educativo, o sea, lo de la educación es terrible. Hemos pasado de una educación de la excelencia con el antiguo gobernador de España, que no se puede decir porque te meten un multón por culpa de la ley de farsa histórica, el mejor gobernador que ha tenido España en toda su historia, a pasar, pues bueno, a la educación de la puta mierda, que es lo que llevamos teniendo los últimos 20 años, ¿no? Y así nos va, claro, así nos va. Pero bueno, muy a pesar de la prensa del Partido Popular, muy a pesar también de Macarena Olona, ¿no? Que ayer me imagino que estuvo por ahí en La Sexta por la noche poniendo a parir a Vox porque le invitan siempre. Pues Vox tiene mucho presente, ahí están todos los gobiernos autonómicos, gobiernos municipales, tercera fuerza política, consolidado con más de 3 millones de votos y obviamente tiene mucho futuro, al igual que todos los partidos patriotas en el resto de países de Europa, ¿no? Y ayer que tuvimos un sondeo publicado, en este caso para La Razón, NZ Report, para las elecciones al Parlamento Europeo, que es verdad que le da la victoria al Partido Popular, después al PSOE, Vox que tendría 7 europarlamentarios, pero yo creo que, sinceramente, de 10 no vamos a bajar. Bueno, deberíamos de ganar las elecciones al Parlamento Europeo si la gente fuese inteligente, pero sabiendo que en España hay más tontos que botellines, pues tenemos que ir poco a poco, evidentemente, es lo que hay. Ojalá estuviésemos en la situación de otros países de Europa y pudiésemos ir más rápido. Aquí en España nos cuesta un poco más, sinceramente, ¿no? Pero es muy importante y va a ser lo que vamos a tener que decir de aquí al 9 de junio, por supuesto, que la gente sea consciente de que quien vote al Partido Popular, por ejemplo, en las elecciones al Parlamento Europeo, y no ya digamos a la izquierda, al socialismo, al comunismo, al separatismo, estará votando a un partido traidor a España, ¿de acuerdo? Es decir, votar al Partido Popular te va a convertir automáticamente en un traidor a España, porque estarás votando a un partido globalista, defensor de la Agenda 2030, que defiende que España se llene de ilegales, que defiende el campo marroquí, no el español, que defiende la ideología de género, las restricciones por el timo climático, la desindustrialización, etcétera, etcétera. Y cuando estés votando a Vox, estarás votando la Agenda España y por tanto estarás votando el sentido común. Proteger las fronteras, nuestro campo, no la ideología de género, sino el sentido común, libertad absoluta de desplazamiento, no las restricciones por la gilipollez del timo climático o industrializar el país para generar empleo, para generar riqueza, para tener soberanía energética, etcétera, etcétera. Y ese va a ser el mensaje que va a haber que lanzar de aquí al 9 de junio. Votar al Partido Popular será votar a un partido traidor a España, votar a un partido globalista más, votar a un partido defensor de la Agenda 2030 más, mientras que votar a Vox será votar el sentido común, será votar la Agenda España. Y ese es el mensaje que va a haber que lanzar de aquí al 9 de junio. Hasta el próximo vídeo.